Hola, bueno, yo soy Vicky, él es mi novio Axel. Hoy vamos a estar probando un podcast nuevo que se nos ocurrió en base a mis sopapos, los reels, porque hay algunos que se hicieron bastante virales, por así decirlo, y tuvimos muchos comentarios ahí para poder explayarnos un poco más, porque a veces no me alcanza un minuto y medio de reel para poder decir toda la idea o todo lo que yo pienso sobre un tema. Entonces capaz alguien lo ve y rellena los huecos de cosas que no me alcanza el tiempo para decir con su propia información, y estaría bueno tal vez como poder tener un espacio y poder desarrollar más esa idea. Y hoy vamos a estar hablando de un reel que tuvo como... Sí, 400.000 algo de visualizaciones y nos pareció que estaba bueno en este espacio de podcast que es más distendido y donde se puede profundizar, analizar un poco lo dicho en el reel, que ella lo pueda explicar, se pueda explayar, que yo también pueda contraponer alguna opinión que no vaya tan de la mano, pero también hacer hincapié en lo que sí pienso igual, también contestar algún que otro comentario que, como ella bien dijo, no entendió del todo lo que se trataba de comunicar en ese reel, y nos pareció que es un buen espacio para hacerlo, tomando unos mates distendidos, y que también ustedes, los que vean esto, puedan aportar y sumarse a la conversación. El reel que elegimos para empezar es el reel del sacrificio. Vamos a ver nosotros el reel también para tenerlo fresco y se los ponemos a ustedes. Ahí va. Yo Verá también que... crecí con la frase, hacé el sacrificio ahora y disfruta después. O, pero vos sos la ley del menor esfuerzo. ¿Es tu caso también? Quédate que este sopapo es para vos. Tendemos a asociar mucho lo que es el sufrimiento con el valor de algo, especialmente si naciste en Latinoamérica. Nos enseñaron a valorar las cosas por la cantidad de sufrimiento que le tengo que poner para lograrlo. Déjame decirte que no es necesario. Es tomar la ley del menor esfuerzo. Sufrir no le va a dar más valor a lo que vos logres. Todo lo contrario, te va a desconectar absolutamente de tu eje. Muchas veces por este tipo de creencias terminamos complicándonos la vida cuando podría ser muchísimo más fácil. Uno de los clics que me ayudaron a salir de este patrón de creencias fue entender que la palabra esfuerzo no es más que ponerle fuerza a algo. ¿Y qué es la fuerza? Ponerle energía a algo. Y esa energía no necesariamente tiene que ser de sufrimiento. Si hay algo más lindo que lograr algo, es el proceso hasta que vos lo logres. Tenemos que aprender a disfrutar de los procesos, porque la vida es eso, procesos. Si pudiéramos saltear el proceso de las cosas, estarías básicamente salteando el 90% de tu vida. Te invito a que siempre hagas estas preguntas a la hora de hacer algo. ¿Cómo puedo hacer esto más fácil? ¿Cómo puedo traer mayor facilidad a mi vida? Bueno, ese es el reel, el polémico reel. Me da mucha vergüenza verme yo hablando, así Ponernos que abajo. espero no volverlo a ver. Muy bien. Bueno, toma el mate. Hay varias cosas para decir del reel. Hubo muchas opiniones, algunas personas que estaban de acuerdo, muchas otras que no. Creo que hay algunas personas que han malentendido un poco el mensaje, porque yo entiendo que en este video no estás en contra del esfuerzo en sí. Estoy No. bien en lo que digo, pero mucha gente se ve que entendió que sí. Yo creo que es importante, antes de ir a la parte sobre el sacrificio y demás, resaltar que estamos a favor del esfuerzo. Totalmente. De hecho, hoy en día sabemos, es decir, a nivel ciencia se sabe que cuando uno se involucra, dedica tiempo y atención para obtener algo, el cerebro le da una mayor valía a ese algo, porque cuando el cerebro detecta que ese algo está en baja disponibilidad, le otorga un mayor valor. Es decir, no simplemente nos brinda una mayor sensación de satisfacción al lograr ese algo, sino que además algo que se descubrió es que esa sensación se prolonga por más tiempo. Es decir, me siento más contento cuando obtengo algo que me costó obtener, pero además de sentirme más contento cuando obtengo ese algo, esa sensación de alegría me dura por más tiempo. Eso está bueno resaltarlo. Es decir, si bien evidentemente yo consigo algo por azar o por suerte, lo voy a disfrutar y me voy a sentir bien, porque el hecho es que tenía algo y ahora tengo algo mejor, o había algo que yo no tenía y deseaba tener y ahora lo obtuve, entonces voy efectivamente a sentirme mejor. Cuando para obtener ese algo en el medio hubo un tiempo, es decir, un plazo de tiempo, un esfuerzo, un involucramiento, una atención focalizada, voy a disfrutar más ese algo, y además esa sensación va a ser más prolongada a lo largo del tiempo.
Totalmente, y aparte también es un poco crecer y vos darte cuenta que sos capaz de hacer algo, entonces tu autoestima, tu autoconcepto crece un montón en la medida que vos vas logrando cosas por tu cuenta. Y entonces, nada, como eso partiendo de la base, ¿no? Como que Totalmente. no estoy en contra del esfuerzo, ni mucho menos. Me parece muy interesante lo primero que dijiste acerca de que cuando logramos algo o obtenemos algo a través del esfuerzo, cambia la percepción que tenemos de uno mismo, dijiste autoconcepto y estoy de acuerdo. De hecho, sabemos que es importante para estar sano psicológicamente sentir humanamente cierto nivel de autosuficiencia, es decir, sentirme capaz de lograr las cosas que quiero o de al menos lograr algunas cosas que quiero, saber que por mí mismo puedo hacer valer mis deseos de cierta forma. Entonces probablemente cada vez que cumplimos un objetivo, nos acercamos a alguna meta o nos proponemos algún tipo de conducta, algún tipo de hábito y podemos demostrarnos a nosotros mismos que lo podemos implementar, sostener, obtener, además estamos mejorando de cierta forma ese autoconcepto y por lo tanto nuestro nivel de bienestar. Bueno, algo que yo siempre lo usé en varios reels inclusive, es esto de la moneda, que una moneda mientras más le imprimen, mayor inflación y menos vale esa moneda. Bueno, cuánto vale tu palabra o cuánto vale tu compromiso o tus acciones para las cosas que vos haces, y mientras vos más cumplas con esa palabra, con ese hábito, con ese objetivo o lo que, digamos, te hayas propuesto, mayor va a valer eso, o sea, mayor valor vas a tener vos como persona, pero en el sentido de tu autoestima y tu autoconcepto, porque te crees capaz de, mira, me propuse esto y lo logré. Entonces eso es obviamente algo que te va a generar mucho bienestar. Entonces, desde ese Totalmente. lugar... De hecho, pensándolo desde un ángulo bastante lógico, generalmente si admiramos a alguna persona o la reconocemos en algún ámbito, una de las cualidades que uno podría admirar y que uno le genere estima a una persona es que, por ejemplo, esa persona se proponga algo y cumpla con su palabra y lo logre, y esos mismos mecanismos se aplican al observarnos a nosotros mismos. Entonces, si las cualidades que yo cuando veo en alguna persona me hacen admirar a esa persona, luego yo las veo en mí mismo, es probable que desarrolle más estima hacia mí mismo. Totalmente. Pero bueno, en sí, algo que resalta el video, que no se había entendido, pero creo que ha quedado aclarado, es que no es lo mismo, no hay un símil entre esfuerzo, es decir, esforzarse para obtener algo, que dolor, sacrificio, sufrimiento, pasarla mal. Creo que esa era un poco la idea que querías plantear. Sí, o sea, el esfuerzo es necesario. A ver, hay palabras que a veces nos suenan muy pesadas, o que les damos una connotación negativa por el contexto social, por lo que el inconsciente colectivo, pero después si vos vas a ver la definición de esa palabra, no tiene ese peso, digamos. Y, por ejemplo, una de esas palabras para mí es esfuerzo. O sea, uno cuando habla de esfuerzo lo entiende a veces como algo negativo, o por lo menos eso me pasaba a mí hace unos cuantos años atrás, y yo sé que es algo que le pasa a bastantes personas. De hecho, yo cuando daba clases de tarot teníamos uno de los arcanos que es el emperador. Bueno, una de las palabras es el esfuerzo, la responsabilidad, la autoridad. O sea, son palabras que parecieran ser muy pesadas y que una vez que vos ves la definición, le sacás esa connotación negativa que te podrían dar. En el caso del esfuerzo, si lo buscamos en el diccionario, significa poner fuerza en algo, y si buscamos fuerza, significa energía. Entonces, como que no necesariamente tu esfuerzo, la energía que vos le pongas en algo, tiene que ser de manera sacrificada o con dolor o con sufrimiento. Y que eso en particular no es lo que a vos te va a hacer feliz. O sea, lo que a vos te va a hacer feliz es el involucrarte, el creerte capaz, el comprometerte y demás, pero no lo que vos sufras para llegar a esa meta o ese objetivo que vos te pusiste. No creo que sea positivo a largo plazo soportar un dolor sostenido en pos de obtener ningún tipo de objetivo. De hecho, hay un libro muy interesante que se llama Flow, del psicólogo ya difunto Mihaly Csikszentmihalyi, en donde el doctor Mihaly analizó a muchas personas, es decir, les hizo un seguimiento durante unas cuantas semanas, y algo interesante que descubre el libro, en el libro se trata de descubrir cómo sería una experiencia óptima, y es que cuando el reto es demasiado elevado en comparación con la habilidad que tiene dicho sujeto, generalmente se genera un estado de frustración y uno ingresa, por así decirlo, en una zona de estrés. Pero cuando por otro lado el objetivo es demasiado fácil, que es lo que hablamos al principio, no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo,
se entra en una zona de confort donde el sujeto tiende a aburrirse, a desmotivarse, a no sentirse estimulado. Por lo tanto, demasiado elevado el reto y que la habilidad se encuentre muy por debajo es frustrante. Pero ahora, si damos vuelta a la situación y el reto es demasiado fácil y la habilidad se encuentra demasiado por arriba, vamos a sentirnos muy poco estimulados. Un ejemplo que se me acaba de ocurrir es, por ejemplo, yo hace unos meses he empezado a jugar al ajedrez y juego partidas y demás. Si yo ahora me pusiera a jugar una partida, por ejemplo, con un niño o con alguien que ni siquiera sabe las reglas, sería aburrido para mí porque no hay un reto, es decir, no me tengo que esforzar. Por otro lado, si yo jugara contra un jugador de elite, un jugador de alta categoría donde ni siquiera tengo una mínima posibilidad de hacer una partida pareja, sería un poco frustrante porque mis habilidades se sentirían insignificantes enfrentadas a ese reto. Ahora, si yo jugara con un jugador de mi mismo nivel o de un poquito más de nivel del que yo tengo, es decir, donde si yo me esfuerzo y pongo lo mejor de mí y mis habilidades se ven utilizadas al máximo, podría tener alguna oportunidad, probablemente sea una experiencia mucho más estimulante y lo que el doctor Mihaly en su libro denominó la zona de flow. Es decir, básicamente un reto demasiado grande donde no tengo ninguna oportunidad, zona de estrés. Un reto muy poco estimulante donde es demasiado fácil, zona de confort. Un reto donde el reto esté equilibrado con mi habilidad y tengo que dar lo mejor de mí mismo para tener alguna oportunidad de lograrlo, zona de flow. Me encantó. Está muy bien, es un buen libro, lo recomendamos. Es un muy buen libro. Bueno, y con esto que decías también del libro de la zona de confort, que es cuando nuestras habilidades están como muy por arriba, capaz estaría bueno hablar de los privilegios y de esto de que a veces cuando vemos que alguien tiene un privilegio o un contacto o una forma más fácil de llegar a un objetivo, como que automáticamente lo bajamos. O sea, como que decimos, ah, no, bueno, pero este consiguió esto porque él es hijo de, o porque conoció a tal, o porque tiene plata, o porque, no sé, la vida lo bendijo con algo, y ahí es como que le sacamos el valor de lo que haya logrado esa persona. Sí, totalmente. Evidentemente nunca conocemos las circunstancias a fondo en la cual una persona logró o consiguió tal objetivo, pero muchas veces tendemos a suponer. De hecho, hay un sesgo que no me acuerdo exactamente el nombre, pero dice básicamente que cuando nosotros conseguimos un objetivo, le damos mayor influencia, o sea, tendemos a pensar que es más probable que ese objetivo lo hayamos conseguido por nuestra pura habilidad, nuestro esfuerzo, nuestro desempeño, y no mucho por causas externas como azar, suerte, una base previa que nos haya dejado más fácil el camino, pero ahora cuando observamos los logros de otra persona tendemos a pensar al revés, es decir, a creer que tuvieron mayor influencia sus circunstancias, sus contactos, sus privilegios, su situación base inicial, que el esfuerzo que haya o el desempeño que haya tenido esa persona. Ese es un sesgo humano y que probablemente muchas veces al analizar nuestros propios logros o éxitos tendemos a sobreestimar demasiado lo que hicimos y lo que nos salió bien pero que no dependía de nosotros, pero cuando observamos el caso de éxito de alguna otra persona lo vemos generalmente al revés. A menos que tengas el síndrome del impostor, bueno, como yo, sí, es cierto. que yo automáticamente me voy a desvalorizar en cualquier cosa que consiga. Sí, es verdad, hay mucha gente que realmente le cuesta ver las cosas que hace bien y se centra sobre las cosas en las que no ha podido rendir como esperaba. Con respecto a esto, igual como que tengo dos como puntos de vista que capaz se contradicen, pero no sé si se contradicen, pero como por un lado, a veces ese tema del privilegio y cómo el otro consiguió algo que capaz yo quiero, sale el tema de la comparación, que es otro de los grandes temas que se tocan bastantes veces en mis sopapos, que es, ok, bueno, este tema de, ay, pero me comparo con el otro y no tengo en cuenta como todas las cosas que tiene a su alrededor, o sea, todo su entorno, de cómo llegó a eso, entonces yo me pongo capaz en desventaja todo el tiempo para ver mis logros o lo que yo quiero lograr. Pero por el otro lado, también está la parte esa de, ¿por qué voy a juzgar al otro si consiguió algo de una manera, entre comillas, más fácil por un contacto, porque es hijo de, porque lo que sea, si en su lugar yo aceptaría lo mismo? O sea, yo haría algo si yo tuviese un contacto, si yo tengo un privilegio, si yo tengo algo, ¿por qué no lo usaría? O sea, todos creo que lo usaríamos, o sea, como que bueno, no creo que alguien decida no usarlo. Tengo dos ideas para compartir sobre eso. Sobre lo número uno, creo que
para solucionar o al menos poder gestionar de una forma más sencilla y más amena el tema de la comparación, no seguir capaz el típico consejo que nos dan de no compararnos porque es un proceso cerebral automático. Estamos diseñados para comparar nuestras circunstancias y nuestra posición con la persona que tenemos al lado, pero lo que yo trataría para que se vuelva un poco más ameno y no tan injusto como vos dijiste, es comparar el proceso y no el resultado. Es decir, comparar qué estoy haciendo y qué está haciendo la otra persona para obtener ese algo y no ese algo, porque muchas veces desconocemos las circunstancias en las que esa persona lo obtuvo y realmente capaz tuvo privilegios. Pongamos un ejemplo. Si me estoy comparando físicamente con alguien y me estoy comparando con alguien que entrena igual que yo y demás, pero está físicamente mejor, me puedo llegar a sentir mal al ver que el otro tiene un mejor físico. Pero si ahora comparo todas las circunstancias, por ejemplo, que tiene una genética base superior, pero que realmente entrenamos el mismo tiempo, la misma cantidad de horas, con los mismos ejercicios, puedo descomprimir un poco ese sentimiento de sentirme inferior porque estoy comparando los procesos. Lo mismo si me comparo económicamente con alguien en cuanto a los resultados financieros. Si simplemente comparo resultados y veo a alguien que tiene más cosas que yo, un niño de 15 años que es millonario, me puedo llegar a sentir mal. Ahora, si luego comparo los procesos y comparo que, por ejemplo, ese niño tiene padres ricos, descomprimo un poco el resultado. Entonces, me parece que si no podemos evitar el caer en las comparaciones, estaría bueno compararnos con personas que se encuentren en circunstancias parecidas a las nuestras y que si nos comparamos con personas que están mejor en algún ámbito que nosotros y no sabemos el por qué, tratar de averiguar cuáles fueron las causas para poder descomprimir un poco ese sentimiento de tener algo menos porque yo estoy haciendo algo menos. Y en caso de que no, en caso de que efectivamente descubra esta persona está mejor en este área que yo, puedo aprender de su proceso. Totalmente. Si es que no fue por algún privilegio base que ya tenía, o por algún hecho de azar, o por algún contacto, o por algún capital previo. Es decir, en vez de comparar los resultados, comparar los procesos. En los procesos que el otro ha tenido suerte o algo extra, puedo descomprimir ese sentimiento de sentirme mal. Y en los procesos donde el otro efectivamente lo ha hecho mejor, por ejemplo, me comparo con alguien físicamente que tiene una genética similar a la mía, unos recursos similares a los míos, y veo que su proceso es más efectivo, bueno, puedo aprender qué rutina está utilizando, qué ejercicios está haciendo, qué tipo de alimentación está llevando, y aprender de su proceso. Me quedé pensando un poco en esto por ejemplo, los contactos, que también, porque lo que dije antes es, bueno, creo que todo el mundo lo tomaría, pero hay gente que no, o sea, como hay gente que no sabe tampoco tomar esos contactos, entonces también hay como cierto valor en el sentido de, bueno, ya partimos de la base de que el mundo es injusto, de que hay personas que tienen más privilegios que otros. Por ejemplo, la belleza natural, hace poco leí un estudio donde se demostraba que las personas que tienen rasgos considerados por la sociedad como más bellos o hegemónicos, tienen una mayor probabilidad, y era bastante la diferencia, por ejemplo, a ser aceptados en una entrevista de trabajo. Había un sesgo donde los entrevistadores, si la persona es más linda, sesgo de efecto halo, extrapolaban esa belleza a otras habilidades del sujeto. Que un sujeto sea más lindo o linda no significa que va a ser más eficiente, más puntual, más organizado, pero inconscientemente los entrevistadores pensaban que así era, no desde un prejuicio, desde una mala intención, sino que inconscientemente se daba esa situación. Entonces, miren cómo, por ejemplo, un simple privilegio que ni siquiera es económico ni demás, como nacer más parecido al ideal hegemónico, nos puede dar ventajas competitivas en, por ejemplo, el ámbito profesional. Totalmente. Estaría bueno también aclarar igual qué es el efecto de sesgo halo, porque capaz hay gente que no lo conoce, pero básicamente es una cualidad de alguien, como puede ser lindo, o sea, ser hegemónicamente perfecto para la sociedad. Bueno, lo extrapolamos a toda su personalidad, entonces asumimos, por solamente el mero hecho de que esa persona es linda, que capaz es puntual, que es inteligente, que es el mejor, que es eficiente, o sea, como que le atribuimos muchas más cualidades de las que realmente estamos viendo, porque podría ser que no las tenga directamente. Puede pasar viceversa, capaz una persona que llega a la misma entrevista de trabajo y tiene un montón de tatuajes y está medio como desprolijo vestido. Sí, sea una persona hipercalificada y que puede dar un buen rendimiento. Pero como tiene todas esas cualidades que vos como las ves primero y las asociás con capaz, no, bueno, es una persona vaga. Bueno, obviamente a través de la reflexión uno puede cambiar eso y puede tratar de ver a la persona más en sí como lo que es, sino como la idea que uno tiene.
pero la realidad es que el mundo funciona de esa manera, independientemente de que uno pueda dar sus valoraciones personales. Para no desviarnos del tema, la realidad es que hay gente que nace con privilegios, ya sea económicos, ya sea, como dijimos, estéticos, educacionales u otro tipo de privilegios. Es decir, ya nacer, por ejemplo, en Latinoamérica, en algún caso podría ser alguna desventaja en algunas situaciones con una persona que haya nacido, por ejemplo, en Europa En Estados o en Unidos. Estados Unidos. Eso es cierto. No, totalmente. Ya te pone en otra sintonía. De hecho, en el reel, digo, si naciste en Latinoamérica probablemente tengas estas creencias porque es muy de latinoamericano creer que todo el valor está en cuánto yo sufro para lograr conseguir algo. Sí, totalmente. Son paradigmas comunes en los países de Latinoamérica, al menos los que tenemos cerca, los países limítrofes, el tener esa idea. Es cierto que nos gustan mucho las historias de las personas que han superado grandes golpes, grandes caídas, que han sufrido para lograr las cosas, pero creo que se puede también admirar, disfrutar y hacer valer a personas que han tenido que hacer un gran esfuerzo, han tenido que mejorar, han tenido que pulirse a sí mismas, han tenido que superar obstáculos y situaciones, pero que no necesariamente tienen que estar en ese rol donde uno vive sufriendo y la vive pasando mal. Bueno, y demás. ahí con respecto a eso, no sé qué onda con los hombres en sí, pero siento que capaz a las mujeres con todo el tema del feminismo y girl boss y ser tu jefa y ser súper independiente y no sé qué, como que creo que hice en algún momento también un sopapo sobre eso, pero también nos llevaron de alguna manera a ese ser empoderada y yo puedo todo sola y hago todo sufriendo pero lo hago sola. Como esa cuestión de estar luchando todo el tiempo te pone como en una situación de que sos fuerte o de que, nada, te hace sentirte en ese papel de puedo con todo, ¿viste? Como Sí. que... A ver, una aclaración para que no se malentienda. Yo creo que el dolor es necesario en la vida, que es psicológicamente sano y que todos tenemos momentos de vulnerabilidad, de dolor, de incluso sentirnos en la posición de víctima en donde las cosas no nos salen y demás. El problema es cuando esto se vuelve algo cotidiano y cuando es parte de nuestra identidad y básicamente una bandera que uno planta como para darse una valoración. Miren cuánto sufro, cuánto soporto. Claro. Eso es algo muy distinto a esporádicamente que la vida nos dé algún revés y que experimentemos algún malestar. Es algo totalmente distinto. Hay una frase que es súper conocida que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, en el sentido de que sí, o sea, vas a pasar momentos dolorosos y es parte de la vida y los necesitas para también valorar los momentos que son más felices, más momentos lindos. Que si vos estás todo el tiempo permanentemente viviendo feliz, alegre, todo contento, todo entusiasmado de la vida, como que en algún momento le perdés un poco el valor porque no tenés el contraste. Entonces como que el dolor es necesario e inevitable, pero vos después podés decidir con qué emoción vos vas a permanecer la mayor parte del tiempo. Totalmente, totalmente. Frase muy interesante que es de Buda, si no me equivoco, en el Dhammapada. Entiendo que Buda ahí quiere aludir a que evidentemente van a pasar cosas que nos hagan sentir mal. Ahora, extender ese dolor por un tiempo prolongado y demás es algo que podemos evitar. Es decir, pueden pasar cosas que nos hagan sentir mal, pero también un poco la interpretación que nosotros le demos, la manera en la que respondamos ante esa situación y demás, va a determinar si eso es un dolor momentáneo o si se extiende y se transforma en un sufrimiento. Bueno, el otro día estábamos hablando, que me parecería lindo que lo compartas, sobre esto de a qué le doy como el espacio a que me duela y de estar como en un tiempo llevando esa emoción. Total, y a qué cosas no. Porque, a ver, también es esto importante, tampoco podemos estar bien todo el tiempo y que todo fácil, todo perfecto, todo divino, y no tener momentos de conexión con el dolor, pero tampoco podemos permitir que todo sea un dolor, totalmente, un martirio, porque no podés vivir así. Sobre lo primero que dijiste, creo que es importante como un cierto ejercicio reflexivo, tener internamente una escala de valoraciones a los distintos ámbitos de la vida y a las distintas cosas, porque por ejemplo, si ahora se me rompiera el celular, me genera un problema porque no puedo contestar los mensajes laborales, no puedo comunicarme con las personas que quiero. Bueno,
podría comprar otro, pero supongamos que no tendría el dinero ahora para comprar otro y demás, me generaría una molestia, pero no es un problema que yo podría calificar con la misma gravedad que, por ejemplo, la muerte o enfermedad de un ser querido, que me diagnostiquen algún gran problema de salud, que me desalojen de mi casa. Una pregunta, por ejemplo, interesante es decir, cuando ocurre alguna situación, ¿este problema en 10 meses lo voy a tener presente, me lo voy a acordar, me va a seguir afectando? Porque, por ejemplo, la muerte de un familiar, por poner un ejemplo bastante extremo, probablemente en 10 meses a mí me siga afectando, menos, más, pero me va a seguir afectando. Ahora, este celular, que si bien me importa, lo uso para trabajar y demás, si capaz lo pierdo y supongamos que en un mes me puedo comprar otro, es probable que 9 meses después, es decir, ya a los 10 meses, ni siquiera lo tenga muy presente, me lo puedo acordar esporádicamente, pero no tanto. Entonces, en problemas más superficiales, por decirlo de alguna forma, si bien cada persona es un mundo y la realidad es que cada cosa tiene el valor que uno le dé, por eso digo, al menos tener una escala de valoración interna propia sobre las distintas cosas que me rodean, para saber qué tanto debería sufrir, si bien a veces no es controlable, pero a veces uno a través de la atención puede redirigir un poco las emociones, qué tanto merece la pena esto para hacerme tanta mala sangre, como decimos acá, o tanta angustia. Hay cosas que realmente no merecen tanto tiempo, ni una emocionalidad tan cargada y tan grande. Capaz con simplemente aceptar la situación, sentir algún malestar, qué mala suerte, se rompió. Capaz necesito descargarme un poco y demás, pero ya puedo enfocarme a solucionar el problema, a tomar acción, enfocar esa emoción en ver qué puedo hacer para solucionarlo o para salir lo mejor parado posible de la situación, ¿no? Eso que dijiste, yo tengo la herramienta del 222, que es como, bueno, ¿cómo te vas a sentir en 48 horas? O sea, 2 días. ¿Cómo te vas a sentir en 2 semanas? ¿Cómo te vas a sentir en 2 meses? ¿Cómo te vas a sentir en 2 años? Entonces, como que lo pensás y te sirve para todo, hasta para tomar decisiones. Si yo tomo esta decisión ahora, ¿cómo me voy a sentir en 2 días? ¿Cómo me voy a sentir? O sea, porque eso te da como una perspectiva de cómo va a cambiar tu vida, por ejemplo, tomando una decisión, o qué le vas a permitir, no sé, a algo como por romper el celular, por ejemplo, que te tome de tu vida. O sea, me parece re buena técnica, muy interesante, porque una variable muy importante en la vida de cualquier persona es el tiempo de vida que es limitado. Entonces, someter cualquier decisión, cualquier reflexión que esté involucrada en alguna emoción a la variable del tiempo nos va a permitir darle una mejor perspectiva y evaluar la situación desde otro ángulo. Cuando a veces estamos muy cargados de alguna emoción, nos enfocamos como el caballo, que lamentablemente no lo dejan ver para los costados, el caballo de la ciudad. Porque ven muy periférico, ven mucho más que nosotros. O sea, ven como realmente un montón, entonces tapan para que vean. Entonces, generalmente el tener más perspectiva nos deja analizar las cosas desde una posición un poco más objetiva y yo creo que nos permite poder llevar mejor las situaciones. Bueno, y como para cerrar el primer episodio, estaría bueno que entendamos que capaz la meta es algo, o sea, ponernos objetivos, metas, tener como esas cosas a conseguir nos pone un sentido, una motivación a la vida, que está buenísimo y es lo que nos mantiene en movimiento. O sea, siempre le digo, como que vos te levantás a la mañana y por algo te levantás a la mañana. O sea, si no tuviese, capaz no sabes específicamente cuál es la motivación o qué es lo que vos querés hacer, porque capaz lo estás buscando o lo que sea, pero por algo te levantás cada mañana y tenés esa motivación de hacer cosas, que está buenísimo, pero mucho más importante que ese objetivo o esa meta es el proceso de conseguirlo. Y si vas a estar todo el tiempo sufriendo en ese proceso, no tiene mucho sentido que sigas yendo a por esa meta. Totalmente. Un libro interesante acerca del sentido es La búsqueda del sentido de Viktor Frankl, sobre la reflexión de que es verdad, necesitamos tener, es un libro bastante triste, pero yo creo que nos deja buenas reflexiones. Uno necesita poder ver, aunque sea un sentido personal, en las cosas que hace, porque eso es lo que nos impulsa, como vos decís, más bien a levantarnos de la cama o a poder sobrellevar el día a día. Y algo ya más personal y que me gustaría aportar sobre lo que dijiste, también sobre el tema del dolor o del sacrificio, el de pasarla mal para obtener algo, es reflexionar sobre el objetivo inicial por el cual yo busco algo. Si yo, por ejemplo, tengo un deseo, un objetivo de conseguir tal o cual cosa, ¿por qué? En una búsqueda interna yo creo que sería para sentirme bien, porque mi cerebro piensa, ahora no tengo esto, me gustaría tenerlo, cuando obtenga esto me voy a sentir bien. Ahora, si para obtener ese algo necesito sentirme mal por un
tiempo muy prolongado, entonces se está descomponiendo el objetivo principal que teníamos, que era voy a hacer esto porque me quiero sentir bien. Pero si cuando obtengo esto me estoy sintiendo mal, entonces no tiene sentido desde ese punto de vista. Lo cual no quiere decir que yo para obtener algo no tenga que experimentar cierto malestar, pasar por alguna situación estresante, que de hecho es sano, un estrés cuando no es de modo crónico, no es sostenido. Cierto estrés, ciertos estresores nos ayudan a crecer como personas y demás. Sí, entonces creo que eso es positivo. Pero tener en claro el objetivo fundamental por el cual estamos accionando para sentirme bien en el fondo. Entonces, si el objetivo era ese, pero luego me nublo tanto por el objetivo superficial, que es el objeto que me va a hacer sentir bien, y dejo de disfrutar ese proceso. Entonces, evidentemente no va en contra de disfrutar el tener algún contratiempo, poder pasarla mal en alguna situación, lo cual es muy distinto a experimentar un estrés crónico, un dolor crónico o un malestar sostenido en el tiempo, el cual ya prácticamente desbarata cualquier tipo de objetivo que uno se pueda plantear. Sí, totalmente. Y con respecto a esto que vos decís, a ver, muchas personas, por una cuestión de que te terminás viviendo en un piloto automático, terminás viviendo en una tristeza crónica o en un estrés crónico o viviendo una vida que realmente terminás sin disfrutar de nada porque te metiste tanto en un mundo que es todo así monótono, todo que me estresa un montón, tengo que hacer esto para hacer X cosa, que perdemos un poco también el disfrute en la vida diaria, y está bueno como tener eso en cuenta para que si te pasa eso, como a mí me pasaba hace unos años, o a mi mamá, inclusive a mi papá, les pasaba hace unos años atrás cuando tenían, o sea, una vida muy distinta a la que llevan ahora, para que lo puedas cambiar. O sea, tu tiempo es finito, o sea, somos personas que no vamos a estar para siempre, ¿no? ¿Cuánto tenemos de vida? Sí. 100 años como mucho, o sea, como un montón, 100 años. Entonces, como no dejes para otro momento el disfrutar de tu vida. O sea, que no te pese más el sufrimiento que el disfrutar. Sí, me parece interesante invitar a la idea para cerrar este podcast, el de hacernos preguntas habitualmente. Capaz no es posible todos los días, ni todas las semanas, pero al menos una vez al mes sentarnos un rato, tratar de pensar, de reflexionar, de preguntarnos acerca de qué hacemos, de por qué lo hacemos, de a dónde quiero llegar, de cómo me voy a sentir cuando llegue ahí, de hay otra manera de llegar, de por qué quiero llegar ahí o por qué quiero obtener esto. ¿Es algo que yo quiero? ¿Es algo que quieren los demás? ¿Es algo que de acá a 10 años me va a seguir importando? Y hacerse este tipo de preguntas capaz puede ser una forma de salir un poco de ese piloto automático del que vos mencionabas. Totalmente, y aparte las preguntas abren puertas. abren puertas. Abren puertas. O sea, literalmente vos te preguntás y se empiezan a mover cosas. Así que Sí o sí, una pregunta profunda nos va a inducir en un proceso reflexivo. Sí o sí, creo yo. Así que bueno, espero que les haya gustado. ¿Esto dónde va a estar subido? va a estar, calculo que en YouTube. Bueno, Calculo que en bien. Spotify, después veremos, no sé. Muy Pero bien, ustedes bueno. den like, compártanlo. Y pueden también, si ahí donde esté, se puede comentar algo, imagino, ¿no? ¿Sabes que se puede comentar en Spotify y en YouTube? Así que comenten. Si quieren poner ahí algo en lo que no coinciden, algo en lo que coincidan, algún aporte que quieran hacer, cualquier tipo de opinión es bienvenida, mientras sea con respeto. Obvio, no me pongan a agarrar la pala porque los voy a bloquear directamente, como a todos esos que bloqueé de ese video. Pero si es una opinión constructiva, mándele con toda. Muy bien. Nos vemos en el próximo episodio.